Calcular las ventas promedio de todos los productos, notas o cualquier otra situación en Excel es muy fácil. Pero, ¿alguna vez has pensado en tener que promediar solo un determinado producto entre muchos que se venden en una empresa o encontrar el promedio de las ventas de un cliente determinado? En Excel, esto también es muy fácil, usando la función promedio.si en Excel. La función promedio.si es una de las funciones más usadas. Nos permite obtener el promedio o media aritmética de un grupo de celdas que cumplan con un criterio. Dicho criterio es el que determina si una celda es tomada en cuenta o no dentro del cálculo. Nos puede servir en múltiples ocasiones y nos evita tener que crear nuevas tablas eliminando los registros que no cumplan con el criterio que queremos promediar. Para calcular el promedio con una condición, Excel nos brinda la opción de solucionar este parámetro con la función promedio.si, el cual a través de una serie de argumentos podemos aplicar los conteos con un criterio, aplicándolo a una columna, fila, base de datos o un rango. La sintaxis de la función es, primero, el signo igual, seguido del nombre de la función, promedio.si, y entre paréntesis los argumentos. La sintaxis de la función promedio.si tiene tres argumentos. Rango es un argumento obligatorio y puede ser una o más celdas cuyo promedio se desea obtener, que incluyan números o nombres, matrices o referencias que contengan números. El segundo argumento es criterio, también es un argumento obligatorio. Es la condición o el criterio en forma de número, expresión, referencia de celda o texto que determina las celdas cuyo promedio se va a obtener. Por ejemplo, los criterios pueden expresarse como 32, entre comillas 32, mayor que 32, manzanas o B4. Y el tercer argumento, rango promedio, son las celdas que se van a utilizar para calcular el promedio. Si se omite, se utiliza el rango. Al trabajar con la función promedio.si, debemos saber, no se tienen en cuenta las celdas de rango que contienen verdadero o falso. Si una celda de rango promedio es una celda vacía, la función promedio.si la omite. Si el rango es un valor en blanco o de texto, promedio.si devuelve el valor o mensaje de error michdiff o michvalor. Si una celda de criterio está vacía, promedio.si la trata como un valor 0. Si no hay celdas en el rango que cumplan los criterios, promedio.si devuelve también el mensaje de michdiff o michvalor. En los criterios se pueden utilizar los caracteres comodines del signo de interrogación y asterisco. El signo de interrogación corresponde a un solo carácter cualquiera y el asterisco equivale a cualquier secuencia de caracteres. Si deseamos saber el promedio de los números que se encuentran en el rango de B2 a C9, que cumplan con la condición que sean mayor a 10, en este caso utilizaremos la función promedio.si. Como primer argumento, ingresaremos el rango B2 C9, cuyo promedio deseamos obtener. Y como segundo argumento, el criterio. Aquí ingresaremos la condición, que en este caso es que el número sea mayor a 10. Por eso escribimos el signo mayor y luego el número 10. En este ejemplo no es necesario ingresar el rango promedio porque son las mismas celdas del primer argumento. Y al omitirlo, utilizará el rango. Como resultado, la función nos devuelve el promedio, que es 14.285714. Ahora veremos unos ejemplos prácticos para entender la función. Deseamos calcular el promedio de los números positivos que se encuentran en el rango de B3 a B6. Para ello usaremos la función promedio.si, porque deben cumplir la condición de ser un número positivo. Como observamos en el rango descrito, tenemos números negativos también. Entonces, primero seleccionamos la celda B7, luego clic al icono FX para insertar función. De la lista desplegable, seleccionamos la categoría Estadísticas, a la cual pertenece la función.
y de la lista seleccionar una función, ubicamos a la función promedio. Para dirigirnos rápidamente al nombre de la función, podemos presionar la tecla de la letra P. Y luego nos dirige rápidamente a las funciones que empiezan con esa letra y luego buscar la función promedio.si. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. A continuación, debemos ingresar sus argumentos o parámetros. En rango, escribimos o seleccionamos el rango de B3 a B6, que contienen los números cuyo promedio deseamos obtener. Pasamos al siguiente argumento, que es criterio. Aquí ingresaremos la condición, en este caso es que sean números positivos, por eso escribimos primero el signo mayor y luego el número 0. En el argumento rango promedio, en este ejemplo no es necesario especificar, porque al omitirlo, la función considerará como rango promedio al rango ingresado. Luego clic al botón aceptar. La función nos devuelve el promedio de los números de 20 y 30, es decir, 25 como resultado, porque no considera los números negativos porque la condición indica que sean mayores a 0, es decir, solamente los números positivos. En la siguiente hoja tenemos una lista de vendedores de diferentes países que han reportado sus ventas. Necesitamos obtener el promedio de ventas que se realizó en Brasil y Argentina por separado. Primero, obtendremos el promedio de las ventas de Brasil. Clic a la celda L5 para insertar la función. Luego, clic a FX. Del cuadro de diálogo de la categoría Estadísticas, ubicamos a la función promedio.si. Como lo hemos usado recientemente, podemos seleccionar la categoría usada recientemente y luego lo vamos a ubicar. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. En esta ventana tenemos una breve descripción de la función promedio.si, el cual nos indica que busca el promedio o media aritmética de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Se debe tener presente en los argumentos se pueden utilizar los siguientes símbolos: igual que, menor que, mayor que, diferente que, menor o igual que, mayor o igual que. En este caso, como primer argumento, en rango seleccionaremos los datos de la columna país, es decir, el rango que incluye la celda F2 hasta F60. Podemos escribir el rango o seleccionarlo como lo estamos realizando. Luego pasamos al segundo argumento, criterio. Aquí debemos ingresar la condición o la norma por la cual se regirá el promedio. Y en este caso es que deseamos calcular el promedio de Brasil. Por eso en criterio escribimos el país Brasil. Pasamos al siguiente argumento, que es rango promedio. Aquí debemos ingresar el rango B2, B60 que contiene las ventas, porque deseamos calcular el promedio de las ventas, que en este caso es del país de Brasil. Podemos escribir el rango o seleccionarlo. Luego, clic al botón aceptar. Como podemos observar, ahora tenemos el promedio de ventas de los vendedores de Brasil, que es de 21.650. Si deseamos calcular el promedio de ventas de los vendedores de Argentina, los pasos son similares. Primero seleccionamos la celda L7. Y si tenemos práctica, podemos escribir la función en vez de insertarla. Después de seleccionar la celda, primero escribimos el signo igual, seguido el nombre de la función promedio.si. A medida que escribimos los primeros caracteres, nos sale la lista en la parte inferior y luego ubicamos la función, doble clic sobre ella. El nombre de la función se inserta automáticamente, igual que el carácter de apertura para los argumentos de la función. En este caso escribimos el rango de país, que es F2 hasta F60. Punto y coma para separar los argumentos. El segundo argumento de la función promedio.si es el criterio, y en este caso es de Argentina.
Por eso que escribimos entre comillas el país, que es Argentina, porque deseamos obtener el promedio de los vendedores de Argentina. Y como tercer argumento, escribimos el rango del cual calcularemos el promedio, que son las ventas, la cual se encuentra en el rango de B2 a B60. Escribimos primero punto y coma para separar el otro argumento e ingresamos el rango de ventas. Para finalizar, podemos cerrar paréntesis o simplemente presionar la tecla Enter para introducir la función. Como resultado, obtenemos el promedio de ventas de los vendedores de Argentina, que en este caso el resultado es de 24.750. De esta forma podemos utilizar la función promedio.si con una condición. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.